presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 10 de agosto. Instruyendo a los discípulos, parte 1. Debemos elevar la cruz y seguir las pisadas de Cristo. Los que ensalzan la cruz de Cristo encontrarán que cuando hacen eso, la cruz los eleva, dándoles fortaleza y valor, y les señala al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La cruz os eleva de las partes bajas de la tierra y os hace participar de una dulcísima comunión con Dios. Al llevar la cruz, vuestra experiencia podrá ser tal que podréis decir: yo sé que mi Redentor vive, y porque Él vive, viviré yo también. ¡Qué magnífica seguridad! Comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1071. Me duele el corazón cuando se me muestra que hay muchas que han hecho del yo su ídolo. Cristo ha pagado el precio de la redención por ellas. A Él pertenece el servicio de todas las facultades de ellas, pero su corazón está lleno de egoísmo y del deseo de ataviarse. No prestan atención a las palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 8:34. La complacencia propia oculta a Cristo de la vista de ellas. No sienten el deseo de caminar delante de Dios con mansedumbre y humildad. No acuden a Jesús. No oran para que puedan ser transformadas a la semejanza de Él. Muchos que profesan ser cristianos lo son solo de nombre. No están convertidos. Hacen resaltar el yo. No se sientan a los pies de Jesús como lo hizo María para aprender de Él. No están preparados para la venida de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 92 y 93. Es difícil que nos comprendamos a nosotros mismos, que tengamos un conocimiento correcto de nuestros propios caracteres. La palabra de Dios es clara, pero a menudo se cometen errores en la aplicación personal de la misma. Existe una inclinación a engañarnos a nosotros mismos y a pensar que sus amonestaciones y reprensiones no se aplican a nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Jeremías 17:9. La Biblia es completa, clara y precisa. Define con exactitud cuál debiera ser el carácter del verdadero discípulo de Cristo. Para que de ninguna manera nos engañemos con respecto a nuestro verdadero carácter, es preciso que escudriñemos las Escrituras con corazones contritos, temblando ante la palabra del Señor. Hemos de esforzarnos con perseverancia para vencer el egoísmo y la confianza propia. El examen de conciencia ha de ser completo para que no exista ningún peligro de autoengaño. Examine sinceramente su corazón, porque en lo que a esto se refiere no puede permitirse correr ningún riesgo. Determine lo que significa ser cristiano de corazón, y luego vístase con la armadura de Dios. Estudie el modelo, mire a Jesús e imítelo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 311 y 312. Domingo, 11 de agosto. Viendo claramente. Jesús y sus discípulos estaban ahora fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí, veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estada en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente, a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él
para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. El deseado de todas las gentes, página 379. Jesús preguntó a los discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino, la influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús, mas con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes de que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven, para contemplar las que no se ven. 2 Corintios 4:18. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios, el deseado de todas las gentes, páginas 379 y 380. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Job, capítulo 11, versículo 8. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:10. El secreto de Jehová es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Salmo 25:14, Juan 6:45. El deseado de todas las gentes, páginas 380 y 381. Lunes 12 de agosto. El costo del discipulado. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontrará listos. El conflicto de los siglos, página 580. Cuando Cristo le reveló a Pedro que el Salvador pronto pasaría por una prueba y sufrimiento, y Pedro replicó: «En ninguna manera esto te acontezca», el Salvador ordenó: «Quítate de delante de mí, Satanás». Satanás estaba hablando mediante Pedro, haciendo que él representara la parte del tentador. Pedro no se daba cuenta de la presencia de Satanás,
pero Cristo podía descubrir la presencia del engañador, y al reprochar a Pedro, se dirigió al verdadero enemigo. La obra de Satanás era desanimar a Jesús mientras se esforzaba por salvar a la raza depravada, y las palabras de Pedro eran precisamente lo que Satanás deseaba oír. Se oponían al plan divino, y cualquier cosa que llevara ese sello distintivo era una ofensa para Dios. Fueron pronunciadas por instigación de Satanás, pues se oponían a la única medida que Dios podía tomar para mantener su ley y regir a sus súbditos, y al mismo tiempo salvar al hombre caído. Satanás esperaba que esas palabras desanimaran y descorazonaran a Cristo, pero Cristo se dirigió al autor de ese pensamiento diciéndole: «Quítate de delante de mí, Satanás». Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, páginas 1070 y 1071. El que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, trabajará comprendiendo constantemente que es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Haciendo suya la voluntad de Dios, revelará en su vida el poder transformador de la gracia de Cristo. En todas las circunstancias de la vida, tomará el ejemplo de Cristo como guía. Todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Cristo dice: «El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará». Juan 12:25. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos. Quizá pierda su vida en el servicio, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. Mensajes Selectos, tomo 1, página 100. Martes 13 de agosto. La montaña y la multitud. Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús, y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que cuando vuelva Cristo serán transformados e inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Los discípulos contemplaban con temeroso asombro la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y oían la voz de Dios diciendo con terrible majestad: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Primeros Escritos, página 164. Si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas, la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes creer, al que cree todo es posible. Es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo. El que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces, aceptemos la promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Arrojémonos a sus pies clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. El deseado de todas las gentes, página 396. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados
para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo. Destruirán nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. El conflicto de los siglos, páginas 506 y 507. Miércoles 14 de agosto. ¿Quién es el más grande? En una oportunidad, los discípulos disputaban sobre cuál de ellos sería considerado el mayor. No tenían la intención de que sus palabras llegaran a oídos del Maestro, pero Jesús leyó sus corazones y aprovechó la oportunidad para dar a sus discípulos una lección de humildad. Esta no era solo para el pequeño grupo que escuchaba sus palabras, sino que había de ser registrada para beneficio de todos sus seguidores, hasta la terminación del tiempo. Entonces, Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Los que poseen el Espíritu de Cristo no tendrán ambición de ocupar una posición por encima de sus hermanos. Aquellos que son pequeños a sus propios ojos son los que serán considerados grandes a la vista de Dios. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí sino al que me envió. Marcos capítulo 9, versículos 36 y 37. Qué preciosa lección es esta para todos los seguidores de Cristo. Los que descuidan los deberes de la vida que les incumben directamente, los que no usan de misericordia y bondad, cortesía y amor, aún hacia un niñito, están descuidando a Cristo. La edificación del carácter, páginas 53 y 54. Se está manifestando entre vosotros un espíritu que Dios no va a tolerar. Jamás los cristianos deben creer que son señores sobre la herencia del Señor. Quien ceda al espíritu de exaltación propia se pone bajo el dominio del enemigo. Si los ministros del Evangelio no pueden concordar con todas sus ideas y conceptos, se aparta de ellos y habla en contra de ellos para derramar el sarcasmo y la amargura de su corazón sobre los ministros y el ministerio. Jesús nos ha dado ejemplo mediante su vida de pureza y perfecta santidad. El ser más exaltado del cielo fue el más dispuesto a servir. El más honrado se humilló para servir a los que un momento antes habían estado discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en su reino. Cada día con Dios, página 190. Dios obra por medio de los que Él elige. A veces elige al más humilde instrumento para que efectúe la mayor obra, porque su poder se revela en la debilidad del hombre. Los humanos tenemos nuestra norma y en virtud de ella clasificamos una cosa como grande y otra como pequeña. Pero Dios no valora las cosas de acuerdo con nuestra regla. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande para Dios, o lo que es pequeño para nosotros tiene que ser pequeño para Dios. No nos toca a nosotros juzgar nuestros propios talentos o elegir nuestra obra. Hemos de llevar las cargas que Dios nos señala, llevándolas por su causa y siempre recurriendo a Él en busca de descanso. Palabras de vida del Gran Maestro, página 298. Jueves 15 de agosto. La persona sana en el infierno. En la epístola a los Hebreos se señala el propósito absorbente que debería caracterizar la carrera cristiana por la vida eterna. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta.
puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. La envidia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, estos son pesos que el cristiano debe de poner para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera que sea el sacrificio. Y si tu mano te escandalizare, dijo el Salvador, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos, ir a la genema, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la genema. Marcos capítulo 9 versículos 43 al 45. Si para salvar el cuerpo de la muerte debería cortarse el pie o la mano, o hasta sacarse el ojo, cuánto más fervientemente debiera el cristiano quitar el pecado que produce muerte al alma. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 251 y 252. Dios no considera todos los pecados de igual magnitud. Ante su vista hay grados de culpabilidad, como los hay también en el concepto del hombre finito. Pero no importa cuán insignificante parezca algún rasgo equivocado de conducta ante los ojos humanos. Ningún pecado es pequeño ante la vista de Dios. Los pecados que el hombre tiende a ver como pequeños pueden ser los mismos que Dios cuente como grandes delitos. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la avaricia no son reprochados. Pero estos pecados son especialmente ofensivos para Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 316. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, ¿podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso? Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. Apocalipsis 14:8, 17:2. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. El conflicto de los siglos, página 526. Viernes 16 de agosto, para estudiar y meditar. Consejos sobre mayordomía cristiana, nuestra tarea, página 48. El deseado de todas las gentes, ¿quién es el mayor? Páginas 399 a 410. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.